para mí es un placer contar con Antonio Cruz Rojas en el primer programa del 2017, porque yo sé que Antonio es un hombre de fe y de fuerza y que también está preparándose para hacer un gran trabajo en el 2017. Feliz año para usted, Antonio. Muchas felicidades, ¿Cómo doña espera este Dania. 2017? Bueno, lleno de fe y esperanza, y sobre todo no basta con querer esperarlo lleno de fe y esperanza, sino que también, como partimos de un punto e hicimos una plataforma en el año 2016, vamos a continuar lo que estábamos haciendo en el 2016, y es probable que ahora tengamos mejores resultados, porque ya no tengamos, quizás no tenemos que volver para atrás a organizar un programa, sino continuar el que tenemos. Y quiero aprovechar para felicitarla en ese lanzamiento que usted hizo. Ay, sí, hizo mención mi empresa especial Promovideo. Promovideo. Nosotros 25 años de trabajo, ¿eh? 25 años de trabajo. Y nosotros hemos sido clientes desde el principio. Así es. Nos sentimos muy orgullosos y no le negamos, las tenemos en primer plano para este año. Los trabajos de prensa que se vayan a hacer. Lamento decirle a nuestro compañero periodista que el hijo bueno a su casa vuelve. A su casa vuelve. Como esto, yo finalicé el año con usted en Teleopina. Entonces aquí ahora estamos en punto de vista. Así mismo es. Bien, pues vamos a hacer una evaluación del 2016. ¿Qué le parece? Sí. En términos de comerciantes y empresarios, ¿cuáles fueron las principales realidades que ustedes manejaron? Mire, lo primero es que en el 2016 hay que hacer una especie de parada para evaluar lo que fue, por ejemplo, la iniciativa presidencial. Debemos felicitar al licenciado Danilo Medina, porque el 2016 nació con una plataforma de 2015 relacionado con la relación empresa-Estado, y para ello creó el decreto 370, el decreto 237-15, que es la iniciativa para la PYME, y luego creó el decreto 370-15 para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana. Es decir, él clasificó, yo diría, que en dos fases lo que es el sector empresarial, MIPYME y micro y pequeña. Y en ese sentido realizó una plataforma de trabajo en la que él ha hecho su parte y que nosotros debemos interpretar por qué él ha hecho su parte y qué nosotros debemos hacer. Porque no basta con usted decir, bueno, yo quiero que mi personal avance, pero el personal tiene que poner de su parte. Cuando yo digo eso, el sector privado, el sector comercial y empresarial, tiene que hacer su trabajo para poder entender el interés que tiene el presidente de la República de mejorar la calidad de empleo, de mejorar lo que son los ingresos al Producto Interno Bruto y lo que son las generaciones de empleo. En ese sentido, en esos dos decretos que él lo evaluó, fruto de un trabajo que realizó la cooperación alemana y, por otro lado, la CEPAL, donde ambas hicieron un estudio de la relación directa o inversamente proporcional de los sectores productivos que generan ingresos y los sectores productivos que generan riqueza. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, la cooperación alemana y la CEPAL, que hicieron este trabajo en 18 países, lo dividieron en tres segmentos, los tres sectores: segmento alto, segmento medio y segmento bajo. El segmento alto, que es el que representa a las grandes empresas con grandes tecnologías, con todas las facilidades de producción, generan el 67% del Producto Interno Bruto y solo genera un 20% de los empleos. Por el otro lado, el sector medio, que está compuesto por la pequeña y mediana empresa, genera un 22.5% del Producto Interno Bruto y solo genera un 30% de los empleos. Pero el sector informal de la micro y pequeña y los informales, estos generan 10.6% del Producto Interno, pero generan el 50% de los empleos. O sea, que si usted se pone y hace un estudio general, usted dice, bueno, pero los empleos que estamos teniendo están siendo generados de la pequeña y mediana empresa hacia abajo. Pequeña y mediana empresa, micro y pequeña e informales, tienen la responsabilidad del 80%. Si usted suma 30%
del Producto Bruto, de la generación de empleo, que es de la pequeña y mediana, más un 50% de las micros y las informales, le da un 80%. Por eso usted ve que hay una relación directamente proporcional en lo que son la generación de empleo y la calidad de los empleos. O sea, cuando hablo de la generación de empleo y la calidad de los empleos, estamos hablando de que coincide lo que dice el Ministerio de Trabajo cuando dice que más del 60% de los empleados públicos y privados ganan de 15,000 pesos para abajo, porque son empleos de poca calidad. O sea, el 80% está bajo esa responsabilidad. El otro resto, 20%, está de ahí para arriba, que son las grandes empresas. En base a eso, el presidente hizo un trabajo relacionado con eso y creó esas dos partes, lo que es el ministerio, lo que es la iniciativa para la competitividad y la productividad nacional. Y por el otro lado, la iniciativa para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana. Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos decir que eso fue positivo. Pero hay una parte que nosotros hemos evaluado que realmente no es positivo, porque, por ejemplo, ese mismo sector, el sector de la pequeña, los informales, ¿qué pasa con ellos? Las ventas bajaron en más de un 12% en esta Navidad. ¿Por qué bajaron en un 12%? Usted, si se va a los datos estadísticos, usted va a encontrar que se vendió menos manzana, y eso se ve palpable, porque usted puede decir, ¿cuántos arbolitos habían montado? Arbolitos en el país, ¿sí o no? O sea, muy pocos arbolitos. Pero por otro lado, usted dice, bueno, se consumió menos manzana, se consumió menos cerdo, se consumió menos arroz, el consumo bajó. ¿Pero por qué bajó el consumo? Porque cerrando el año 2016, los consumidores perdieron el 16% del poder adquisitivo. Wow, ¿De dónde lo perdieron? ¿De dónde lo perdieron? De la reforma tributaria que se hizo en el año 2012, que yo lo vengo diciendo y he reiterado y lo sigo diciendo, evitando que el presidente nuevamente venga y haga una nueva reforma tributaria y no aumente los salarios. Entonces, en el año 2012 se hizo lo que es la reforma tributaria que se llamó 4x1. Ese 4x1 quiere decir que automáticamente cada año iba a haber un aumento en materia de impuestos. ¿Qué pasó con eso? Se gravó más de 150 productos de la canasta básica familiar que fue directa al consumidor final en un 8% en el año 2013, en un 3% en el año 2014, en un 2% en el 2015 y en un 3% en el año 2016. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted hace la suma completa, le da un 16% en cuanto a eso. ¿Dónde eso se refleja? En el comercio. Entonces, el comercio presenta... En sentido general, las compras bajaron en esta Navidad. Pero claro, pasada. bajaron. Y si usted se pone... De ropa, por ejemplo, porque no todos los renglones fueron afectados en la misma condición. No todos. Y muchos dicen, pero que yo vi las tiendas llenas y yo vi mucho movimiento. Es que las economías no se deterioran todas de una vez por todas. Se refleja cuando usted tira los datos estadísticos, cuando usted hace la revisión y cuando usted, por otro lado, para que usted esté clara, cuando usted oye que el Banco Central cierre el año diciendo que hubo una inflación de un 4% y por el otro lado dice que el quintil de la canasta básica subió un 4% desde el año 2011 hasta el año 2016. Que la canasta familiar está en un 28,000 y pico de pesos. Ese es el promedio. El promedio. Cuando se habla de promedio, es la suma total dentro de la cantidad. Cuando se habla del promedio, el promedio son 5 quintiles, usted suma los 5 quintiles de lo que le da, si eso le da 250, lo divide entre 5 y entonces le da ese monto. Diciendo por decirlo, lo estamos diciendo porque los datos estadísticos están ahí. Y yo no estoy hablando de datos inventados, estoy hablando de datos que están plasmados, que están ahí. Usted escucha, por ejemplo, que la Oficina Nacional de Estadística ha dicho que hay 457,000 establecimientos comerciales en la República Dominicana. Entonces, de eso tendríamos que hacer una evaluación de cuáles son formales, cuáles son informales, para que determinemos si el año termina negativo o termina positivo. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa. Retornamos con Antonio Cruz. No se vayan.
estamos acompañados en el día de hoy, y muy bien acompañados, de Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana. Él estaba haciendo una evaluación del 2016, ahora yo lo desafío a que nos haga una proyección de lo que esperamos en términos comercial y empresarial en el 2017. Sí, como la proyección que nosotros hemos organizado es un poquito corta, quiero fortalecerle un poquito el 2016. Okay. Mire, en el momento actual hay dos temas que son primordiales y que el presidente lo ha tomado en cuenta. Número uno, cuando usted ve que se ha tomado en cuenta lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas para fines de hacer una alianza Estado-sector privado, la intención es y la visión es que la economía está en la micro, pequeña y mediana empresa. Si esos sectores no son fortalecidos, sobre todo los sectores productivos, es una manera de decir que no vamos a poder tener desarrollo. Podemos tener crecimiento, pero no tenemos desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, usted ve que usted dice, bueno, el gobernador del Banco Central dice, sí, hemos tenido la economía más creciente de Centroamérica, por ejemplo. La mayoría se ha mantenido entre un 6% promedio, sí. Un 6% promedio por año, lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Pero entonces usted dice, sí, ha habido crecimiento, pero ¿dónde está el desarrollo? El desarrollo es justamente por lo que yo acabo de decir, que o sea, no hay desarrollo porque el 67% del Producto Interno Bruto solamente genera el 20%, o sea, ese sector, el 20% de empleo, ese sector que genera el 67%, que son las grandes empresas, sí, solamente genera el 20% de empleo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice eso a usted? Que la riqueza está concentrada en pocas manos. Como siempre. Bueno, esa parte la que diga usted. Entonces, la riqueza está concentrada en pocas manos. Entonces, ese sector que genera el 80% de los empleos paga el 67% de los impuestos. El 67% de los empleos están de la micro, pequeña y mediana empresa para abajo y los informales. O sea, son los que más pagan impuestos. Porque cuando usted hace así y crea una reforma tributaria 4x1 que le quita un 16% al poder adquisitivo de la gente, ¿por qué se lo quitó? Porque se congelaron los salarios. Al congelar los salarios es de su salario que le están cobrando impuestos, porque los productos que se grabaron son productos que van directamente al consumidor, no afecta el comercio, ni la industria ni la empresa, porque cada uno, el comercio, la industria y la empresa, los que están formales, se pueden descontar el ITEVI, porque el ITEVI es una partida doble, donde usted se descuenta del ITEVI lo que usted compró. Usted compra en ITEVI y vende con ITEVI. En ese aspecto, usted se rebaja el ITEVI, pero el consumidor no tiene a quién pasarlo. Entonces, lo que lo está perdiendo es de su poder de compra. Entonces, ese poder de compra que pierde el consumidor se refleja en el comercio, porque el comercio está vendiendo más a crédito que al contado. Entonces, está vendiendo más a crédito que al contado. ¿Qué le pasa al comercio? Que pierde poder de producción porque está pagando intereses por dinero que no puede cobrar intereses. Porque eso, imagínese usted, un empleado del ayuntamiento ganando 5,000, 6,000 pesos con la situación de una canasta básica mínima de 13,000 pesos. Wow. O sea, eso es algo muy dramático. Es muy dramático. Antonio. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Ya el presidente hizo el cuadro para que las micro, pequeñas y medianas empresas crezcan. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? El problema de las micro, pequeñas y medianas empresas no es dinero, es educación. El problema está en determinar cuáles son las debilidades que tiene ese sector para trabajar esas debilidades en el FODA. ¿Cuáles son? Son 6 debilidades grandes que tiene ese sector, que son, por un lado, no tienen conocimiento de manejo administrativo, tienen debilidad en el manejo del crédito por la falta de garantía, que no tienen, la mayoría no tienen garantía inmobiliaria. Por otro lado, desconocimiento de entrada a mercados internacionales para importar. Por otro lado, falta de educación, falta de institucionalidad. Y la parte más débil es que no conocen el aspecto legal. La mayoría legalmente no están constituidas. Entonces, en materia de ONG, que todas las MIPYMES están soportadas por una ONG,
todas están soportadas por una ONG. El Colegio de Periodistas es una ONG. ¿Y quiénes son los actores? Los empleados, los periodistas que trabajan, los que no trabajan, esos son. Pero, por ejemplo, en CONACER, que es una ONG, Consejo Nacional de Comerciantes, que es una ONG, están todas bajo la ley 122-05. ¿Quiénes son los actores? Colmado, Minimarket, almacenes, supermercados, grandes empresas. Yo no sé si usted me entiende. Entonces, hay que fortalecer la parte de la ONG, que es la que los aglutina, y luego, entonces, para que esa ONG cree programas, para que sus actores se eduquen y aprendan a formalizarse, aprendan a manejar ventanilla única, que todo eso está preparado. A pagar sus impuestos. A pagar sus impuestos. Todo eso está organizado dentro de lo que es la programación del decreto 370 y 237-15 para que eso suceda. Y se han cumplido muchas cosas, porque dentro de eso está previsto la creación de los centros PYME, y se crearon los centros PYME, está la modificación de los ministerios que tienen que ver con la micro, pequeña y mediana empresa. Todo eso se ha hecho, se creó también, se crearon bancos de primero y segundo piso para prestarle a esos actores. Le decía que con relación al decreto 370-15 y el decreto 237-15 que crean la iniciativa para la productividad y la competitividad y para la relación entre empresa privada y el Estado, le decía que el Estado, la iniciativa presidencial se ha ido cumpliendo. Lo único que nosotros entendemos que quizá el enfoque no ha sido lo verdaderamente correcto. Porque si usted tiene 457,000 establecimientos comerciales, ¿para qué usted sale a crear programas nuevos debiendo trabajar las micro que ya están creadas, que generan de una vez? Entonces, lo que tenemos que determinar con ellos es cuál es su debilidad, las 6 debilidades que le acabo de mencionar, en el sentido de que trabajar esa parte para que ellos se formalicen. Por ejemplo, la ventanilla única. A esas micro, pequeñas que ya están creadas, hay que enseñarles en qué consiste. Esa ventanilla única está bajo la rectoría de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, que está ahí, pero eso se extiende a demás cámaras. Pero también lo que es el programa de formalización, Formalízate, así mismo se llama. Ese programa de Formalízate es importantísimo porque las micro, pequeñas y medianas empresas que conozcan y se acojan al programa Formalízate tienen la oportunidad de abrirse mercado, porque cuando una empresa no está formalizada, tiene un mercado limitado en su radio de acción, porque con él nada más hace negocio el que está informal igual que él. Pero el que está formal le vende, pero ¿qué hace? Le retiene por un lado el ITEVI y por otro lado le retiene un 10% del impuesto sobre la renta, que lo puede manejar él si él se formaliza. Y aparte de eso puede hacer negocio con el Estado a través de compras y contrataciones. El que está formalizado, pero el que no lo está simplemente tiene limitación en todo eso. ¿Dónde hay una falla que nosotros debemos corregir? Y es un mensaje. Señor presidente y los demás ministerios, las pymes no soportan el crédito al Estado. No lo soportan. ¿Por qué no soportan el crédito al Estado? Por el hecho de que el Estado les compra, pero no tienen fecha para cobrar. Nosotros tenemos un listado de pymes que están asociadas a CONACER, que tienen deudas pendientes de cobrar desde el año 2008. ¿2008? Desde el año 2008. Wow. Nosotros tenemos más de 20 millones de pesos en pymes, porque ahí es pyme, porque las micros no le venden al Estado, son las pymes que le venden al Estado. Las pymes son las medianas y las grandes. Entonces, en ese aspecto, no soportan el crédito al Estado. ¿Y qué usted sugiere que se haga? ¿Qué se haga? Simplemente que se cree un fondo especializado para que cuando una pyme le venda al Estado, los plazos se cumplan, porque los créditos tienen plazos. El sector privado acredita, le dije, yo le fío a 15 días, a los 15 días le van a cobrar. Si a los 15 días usted no paga, usted pierde 1%. No obstante, aparte de que usted tiene el problema de que no cobra a tiempo, el día que le toca cobrar, mediante el decreto 164-13, usted tiene que pagarle un 0.5, un 5% de la venta que usted le hizo al Estado. Entonces, esas micro están pagando impuestos, esas pymes están pagando impuestos, están pagando
intereses en los bancos, se descapitalizan. Eso Entonces, no podemos crecer de esa manera. Entonces, usted tiene una dirección de impuestos internos que está cerrando negocios. Entonces, nosotros no nos oponemos, que el que tiene el dinero, que lo tomó, no nos oponemos a que con él haya una negociación, que no se le cierre. Porque ya, después que esa pyme le debe dinero a impuestos internos, porque no le ha pagado los impuestos, ya impuesto interno es socio de ese negocio. Entonces, si usted tiene un socio que no está bien, usted no hace nada con cerrarlo ni contarle la cabeza porque lo perdió todo. Entonces, y mucha gente pierde sus empleos ahí también. Y mucha gente pierde sus empleos. Y impuesto interno, ¿a quién le va a cobrar después con los establecimientos cerrados? ¿A quién le va a cobrar? Aparte de que no existe la prisión por deuda. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Existe lo que es, por ejemplo, los embargos y todo. Y impuesto interno tendrá dónde meter, tendrá que ser un almacén para meter todo lo que le quite a la gente. Entonces, ya para que entremos más pausado al 2017, ahora le vamos a decir qué nosotros queremos. Así es. Número 1, 2017, revisar la plataforma que ya creamos, 2015, 2016. Número 2, fortalecer los puntos débiles que tenemos. Y número 3, para este año 2017, que ya el presidente de la República creó la plataforma para el crecimiento del desarrollo de la micro, pequeña y mediana, nosotros sugerimos que se cree el Ministerio de Educación de la micro, pequeña y mediana empresa. Porque estos muchachos que están aquí, que están trabajando en las cámaras, ahorita lo liquidan, les reciben 200,000 pesos y se antojan de ir a poner un colmado sin saber las cosas que pasan ahí. Y pierden su dinero. Entonces lo pierden porque no lo saben administrar. Si es una parte de su debilidad. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Que vayan al Ministerio de las Pymes y que ahí le eduquen y le digan en qué condiciones y cuál es la línea, dónde es su fortaleza para poner un negocio y en qué línea debe dirigirse, para que usted vea que vamos a tener un país, oiga bien, ¿con qué? Con empleo de calidad, con desarrollo, que ahí se va a poder comparar, y también vamos a tener un país donde la gente va a estar pagando sus impuestos religiosamente. Finalmente, esperamos que para el año 2017 transparentemos de una vez y por todas todos los impuestos que recibimos y que se le devuelva a los contribuyentes lo que nosotros todos aportamos en beneficio de nuestro país. Bien, pues con estas palabras y con estas sugerencias de Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, vamos a despedir esta entrevista agradeciéndole como siempre su participación aquí en Puntos de Vista. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de Punto de Vista, que en esta mañana dominical tiene la grata presencia del diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y a quien les damos los buenos días, diputado. Gracias, Néstor. ¿Cómo se siente? Muy bien. Arrancando el año. Arrancando el año. Qué bueno, qué bueno. Sí, superamos el que pasó. Qué bueno. Como en esa meta debía estar un tema del cual yo lo considero como una especie de abanderado, y es el tema de la seguridad social. Incluso es autor de una ley. Proyecto de ley. Un proyecto de ley para regular ciertos aspectos de la parte previsional de la ley 8701. Pero hay algo que es más amplio. Ha circulado a finales del año que concluyó una especie de borrador para modificar la ley 8701, que ya lleva 16 años de haber sido establecida y que para algunos mantiene algunos desafíos
que tiene ya cosas que debieron hacerse y no se han hecho. Hablemos un poco de la visión que tiene el diputado Cabrera sobre esa legislación, si se ha cumplido su papel como un ente de interés social, que es lo que en realidad en el fondo esa legislación. Sí, gracias, Néstor. Hablando sobre el proyecto que nosotros sometimos, que básicamente se conoce como que el proyecto de ley que reduce de un 30 a un 15% la comisión complementaria. Es así que se conoce, y otros dicen que reduce las ganancias. Bueno, yo pienso que ese proyecto jugó su papel. Y definitivamente en esta próxima legislatura, o sea, ya venció, en el Senado lo dejaron ya perimir de nuevo, ese proyecto que buscaba reducir esa comisión. No lo voy a someter de nuevo porque realmente, como dijo, ya eso jugó su papel. Y como usted bien dijo, ya se está haciendo un borrador para someterlo, que es más integral, incluye también salud. Porque hasta ahora lo que nosotros habíamos sometido incluía básicamente pensiones, con algunas vinculaciones de salud. Pero yo digo que jugó su papel, porque ese proyecto, al ser sometido, pedíamos nosotros la indexación de las pensiones, que usted sabe que hasta la fecha no se habían indexado, y fruto de ese sometimiento de ese proyecto, pues las pensiones se indexaron. Se indexaron no de la forma en que debieron haberlo hecho, pero lo hicieron, indexaron las pensiones, jugó su papel, eso. Pero también, al nosotros someter ese proyecto, que pedíamos la reducción de la comisión complementaria, la redujeron a 25, de 30 a un 25%, las AFP. Entonces, tuvo su efecto, sí. Tuvo su efecto la gran discusión que sostuvimos. Pero también nosotros hablábamos en el proyecto y en toda la discusión de la seguridad social algo importante, y es que decíamos que una persona no podía, perdía sus derechos a los 2 años. Si una persona iba a reclamar sus derechos después de 2 años, algo que es inconstitucional, lo llevaron a 5. Por lo menos, cuestiones que todavía son, pero bueno, han ido aumentando. Igualmente, también a 7 años, lo llevaron a 7 años. ¿Usted opina que eso debe ser abierto? Claro. Que no se Usted pierda. no puede perder sus derechos, es inconstitucional. No lo debe perder nunca. Sus derechos usted no lo puede perder, porque es algo, y es sobre su dinero que usted aporta. Es sobre su dinero que usted aporta, que le están dando un seguro. Igualmente, si usted perdía el seguro de discapacidad y sobrevivencia, si usted seguía trabajando después de los 60 años, pues la aumentaron 5 años más, o sea, lo llevaron a 65. Y usted sabe que hemos hablado mucho de eso. Es decir, que nosotros jugamos, eso jugó su papel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener pendiente? De todas maneras, y tendremos pendiente en el Congreso, lo tendré pendiente quien les habla, y recientemente dimos una rueda de prensa, hablamos sobre el caso, y es que en el primer borrador que se presentó, de alguno de los que usted puede conocer y yo también, borrador, no incluía allí que el Congreso estaba poniendo el porcentaje que deben cobrar las administradoras de fondos de pensiones. No lo pusieron. Ahí lo dejaban a opción de la superintendencia de pensiones, y eso no debe ser. Pero yo digo... A la discrecionalidad. Sí, a la discrecionalidad no debe ser. Debemos que arrancar con un porcentaje y que la superintendencia de pensiones pueda ajustarlo al tiempo. Otra cosa, o sea, ¿qué se planteaba y se está planteando? Todavía no se sabe porque no se ha sometido al Congreso ese proyecto de ley que busca una reforma más amplia que abarque salud. Yo he dicho que tenemos que tener pendiente,
porque las administradoras de fondos de pensiones están proponiendo que ahora la comisión, eliminarla, digo, yo no sé finalmente qué va a pasar, pero fuera de récord han estado proponiendo que la comisión sea por saldo, que ya no sea la comisión complementaria, eliminarla, y que sea por saldo, es decir, sobre el balance que haya hasta el momento. Si ellos tienen 2.000 millones, una administradora tiene 2.000 millones administrándoselo de los fondos de pensiones de los afiliados, que ellos cobren un porcentaje sobre esos 2 millones, independientemente de cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, tú podrías eliminar mañana el 2% de la comisión complementaria. Y si tú ahora le pones un 2.5%, que yo había llevado una propuesta con anterioridad al Congreso, pero ganarían más. ¿Cómo? Sí, ganarían más. Entonces todo depende. Es decir, que podría ser el uso, la gente podría decir, oye, eliminaron la comisión del 30%. Excelente, triunfo. Ahora es 2.5 desprendimiento. Sí, pero ahora eso es el total de los fondos que tú administras. No, eso eso te es ganancia. presentaría un aumento de todas tus ganancias. Y en vez de tú ganar un ROE, una rentabilidad de un 38, podías meterte en 45, 50 y 55%. Así que tenemos que observar eso. Pero entonces yo eso- he hecho la advertencia sobre eso, de que no nos ilusionemos con eso, porque a veces el que hizo la ley... Pero hizo eso la podría trampa. ser, eso puede ser a un gancho entonces, Entonces tenemos porque que lo otro es sobre tu esfuerzo. Se supone que esfuerzo... sobre una de- gestión que tú... Exacto, para que conseguir mejor rendimiento para mi fondo, para mis recursos. Si no eso, sino simplemente sobre mi base, entonces, bueno, daría lo mismo que me dé mayor rendimiento, Mira, con excepción de la capitalización que se va dando. mira, yo pienso lo siguiente, de todas maneras. Yo creo que nosotros hemos pedido un tiempo enorme. La República Dominicana, yo diría que está perdiendo el tiempo. Veo que en los países de América Latina, son 3 países los que tienen ese sistema de capitalización. Con referencia a Chile, Sí, con referencia a que Chile. fue el modelo que utilizamos. Usted ve a Perú, El Salvador, el mismo Chile, Ecuador, todos esos países están viendo, tienen una preocupación sobre eso de los fondos de pensiones. En la República Dominicana, yo quisiera saber quién es que está hablando de eso. Si no somos nosotros que estamos hablando de eso, no sabe de eso. El mismo organismo regulador que es la Superintendencia de Pensiones es un organismo mudo. Eso ahí no se habla de eso, aquí no se habla de eso. Entonces es un sistema activo, dinámico, porque, y de lo más importante, aquí no querían trabajar, fíjense, porque querían hacerlo junto con salud, pero eso es independiente, eso no tiene que ver. El sistema de pensión no tiene nada que ver con salud, que no sea darle el seguro familiar al pensionado, cuando lo pensiona el sistema que no se lo han dado, para eso. Pero no, es un sistema económico. Fíjate, ¿tú sabes, quiénes administran? ¿Quiénes son los responsables de los sistemas de pensiones? Los ministerios de Hacienda del mundo, porque es una cuestión económica, aunque el objetivo debe ser social. Y usted y yo hablábamos fuera de cámara ahorita de eso, o sea, ¿en qué se ha convertido el sistema de pensiones? En un commodity. Esa parte incluso me gustaría que la trataran, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Cuando concluíamos el segmento anterior, de buena a primera, el diputado Cabrera soltó algo ahí que me sorprendió, un misil, como dice la gente, el pueblo, cuando dice que se ha transformado el tema de las pensiones, la seguridad social, en un commodity, o sea, en una materia prima, en algo así, Sí, más o menos. Exacto. ¿Y cómo? Explíquenos eso. El afiliado es como una acción. Tiene al afiliado como una acción, una cuota, es un valor cuota que anda por ahí, tú lo vendes. Y el ciudadano no sabe lo que puede hacer con su dinero. Con ese sistema de capitalización, o sea, el dinero, o sea, tú no sabes qué puede pasar contigo, tú vales menos en el mercado o más. Si te venden eso y lo usan y cuando viene a ver un crisis te lleva ese valor y tú te quedas sin nada. Mira. ¿No sería, diputado, que el Estado, para hablar, el gobierno, o más bien el Estado, buscó una forma como de desprenderse de esa responsabilidad y tirárselo al mercado, lanzar como esa, porque ya es una operación como muy comercial, como que la parte social como que La parte social está muy alejada, sí, diría yo. Así es. Y debe ser una responsabilidad de los gobiernos, porque por ejemplo en la ley 8301 de la República Dominicana, en el artículo 106, pone que el Estado siente, si quiebra el sistema de la seguridad social, el Estado que tiene que ser responsable. Eso no puede dárselo a los negocios. Pero ese es el criterio que hoy dice Bachelet, el que dice Cosimi, de Luz. Todos hoy han visto el del presidente de El Salvador, el señor Sánchez. Todos hoy están preocupados. Lo que me digo es que hoy no están preocupados. Aquí no. Aquí yo pienso que los 15 años que nosotros tenemos eso se han perdido. Y se van a perder, que no veo que haya actitud. Aquí hay que formar una comisión, mire, para ver ese tema. No podemos, yo tengo mucho miedo al borrador que se está haciendo. ¿Por qué? Tengo miedo, porque nosotros en el Congreso todavía somos muy vencidos de la política, estamos muy vinculados al partido político. ¿Ustedes se deben a los partidos? Nos debemos a los políticos y la independencia nuestra es muy sui generis. Entonces yo quisiera que llegara un proyecto y que lo veamos como si fuera un decreto del Poder Ejecutivo con respecto a esa ley. Porque esa ley en países no hay desarrollo sin una ley de seguridad social fuerte, sin que reconozca a sus héroes. Los héroes, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, que tengamos una república, los trabajadores, los empleados, que tengamos una república dominicana más moderna, más desarrollada, que crezca su PIB, crezca su desarrollo, son sus hombres de ahora. Mañana usted no lo puede patear. Y eso es lo que veo, que como van las cosas, vamos a desechar, le vamos a dar patas a los trabajadores de hoy. Y veo que eso se mueve en otros países, pero aquí no se quiere mover eso. No quiere mover. Y yo quiero proponer... ¿No será algo, diputado, que, o sea, mientras el aspecto previsional está acumulando, todo va aparentemente a viento en popa? ¿Acumulando aquí? Digo, mira, porque el lío se ha producido en Chile cuando ha llegado el tiempo de entonces de resalir, el tiempo de penar. Llegó en tiempo de pensionaria, ya ha explotado, porque las pensiones están siendo de un 40%. Y ese sistema de capitalización individual estaba basado en un 70%, que por lo menos deja un 70% de pensión. Y allá está por debajo del salario mínimo, $323 es el salario mínimo. Y están saliendo de $240 las pensiones. Ni siquiera el mínimo están llegando. Entonces, aquí, como no nos está todavía afectando, porque no se está pensionando vejez, aquí se está pensionando el que tiene un accidente. Lo pensionan por discapacidad. Si un afiliado muere, lo pensionan a sus familiares, le dan una sobrevivencia. Pero el de la vejez, el que queda vivo, se va a morir, se va a empobrecer. ¿Cómo van las cosas? Un clase media, hoy, un clase media va a pasar a pobre desde que te deje de trabajar. Van a ser pensiones de pobreza. Yo quiero proponer
por primera vez lo hago público. Yo quiero proponer que aquí no se abandone el sistema de reparto. Que nosotros hagamos un vinculado, un estudio en lo que está haciendo Uruguay y Costa Rica. Es decir, allí y el mismo Colombia. Y ahí a esos países. Y lo estoy estudiando. Es decir, el sistema de reparto no podemos matar. Porque el que está hoy con un salario mínimo no tendrá una pensión digna. El que tiene 2 salarios mínimos no tendrá una pensión digna. Porque la pensión de la República Dominicana, las proyecciones que se han hecho es de 30%, 23% del último salario. O sea, el dominicano que está trabajando hoy, las proyecciones son a que va a tener una pensión de un 30% de su salario. Y el organismo como el Banco Mundial dice que será un 20%. Entonces tú no puedes cerrar el sistema de reparto. Yo quiero poner que hasta 2 salarios mínimos, sea obligatorio, opcional para las personas que se queden en el sistema de reparto. Para que el Estado pueda garantizar una pensión mañana digna. Porque si el Estado está hoy 60%, 70% de una pensión, ¿y por qué que vamos a sacrificar a una persona que se mete en un sistema de capitalización individual para que le tengan 30 años depositados sin poder retirar de ahí para que me den una pensión equivalente a un 30% de mi sueldo? O sea, y que a partir de los 2 salarios mínimos, más o menos más rejuego, tú puedas entonces optar por el sistema de capitalización individual. Yo quiero decirle que el subsecretario de Trabajo en los tiempos de Pinochet, que está vivo todavía, de eso crearon en el 81, el sistema de capitalización individual, dice que ellos calificaron mal, sobreestimaron ese sistema de capitalización individual. Dice, ellos decían que para que eso sea efectivo, tener una pensión de un 70%, la densidad de cotizaciones tenía que ser de un 20%. ¿Qué significa esa cotización? La cantidad de tiempo que tú tienes que durar cotizando. El tiempo que tú tienes que estar cotizando. Y en la República Dominicana, en otros países, los empleados van y vienen, son informales, van y vienen. Tiene que tener una estructura de salario buena. Y la República Dominicana tiene un salario de $200. El promedio es 9.500, 855 pesos, y $215. Dice, el Estado tiene que hacer, no podemos dejar cerrado el de capitalización. Ahora mismo esto está cerrado. En Costa Rica tienen los 2 sistemas. Tú cotizas para los 2 sistemas al mismo tiempo. Y el Estado da una cosa y el privado da otra. Y lo compensa. En Uruguay también. Tú cotizas, tu cotización se distribuye para el privado y va para el público. En Colombia tú te puedes salir a los 5 años si no te conviene el de capitalización individual y te va para el de reparto. Si no te conviene el de reparto, te va para allá. Y solamente los últimos 10 años que ya tú vas a obtener tu pensión, no te puedes. De manera que hay dinamismo. Aquí estamos cerrados. Aquí ya el de esto se está muriendo. Cada que va pensionando una zona, se va a morir. Eso no se puede hacer. Diputado, yo le agradezco la amabilidad que usted ha tenido, pero yo sé que el proyecto temo o sospecho va a llegar. Ya el que anda haciendo, que va a llegar al Congreso. Yo creo que usted tendrá que volver acá para que demos luz sobre ese tema que es importante. Así que ya televidente como una invitación para el próximo domingo en otro punto de vista. Hasta entonces.